De la predicación. San Lucas capítulo 19. Vamos a empezar a leer en el versículo 45. Lucas 19, versículo 45. Y dice así la bendita palabra de Dios. 19:45 de Lucas. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces Jesús les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
Buenas tardes. Buenas tardes. Así me gusta. Por lo menos habéis despertado de la siesta. Yo sé que estas horas son complicadas, pero bueno, hay que hacerlo así. Bueno, pues gracias por la oportunidad nueva de poder estar con vosotros compartiendo la palabra. Y eso es lo que pretendo, compartirla simplemente. ¿Así? Claro, perdona, estaba a tu altura, no a la mía. Eso muchas veces no lo corregimos, ¿verdad? Pero es así. Bueno, se oye bien, ¿no? Vale, gracias. Bueno, pues compartir, porque lo que pretendemos y lo que quiero deciros es transmitiros la palabra de Dios simplemente. Como se va a grabar, ya lo dijimos ayer, voy a hacer una pequeña introducción de lo que vimos ayer, porque hay hermanos que no estaban, y situarnos un poquito en el contexto. Y antes deciros una cosa, vaya voces que tenéis, ¿verdad? Y con qué ímpetu habéis cantado, porque me habéis emocionado. Por lo menos habéis habido dos canciones que a mí me emocionan mucho, pero tenéis mucha garra. Y la verdad que suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Habéis cantado muy bien. El Señor, pues, así lo ha querido y le hemos glorificado también con las canciones. Bueno, esto os lo dejo para animaros, ¿verdad? Que sigáis así. ¿Qué es lo que estamos viendo? En este tiempo que tenemos, vamos a intentar dar una introducción y vamos a ver el pasaje, pues hasta donde no dé tiempo. A algunos les chocará, como dije ayer, que hablemos de la Semana de Pasión, pero no quisiera que la encasillásemos como tal, dije ayer, sino que viésemos la Semana de Pasión desde la perspectiva de la vivencia del Señor Jesús, 24 horas con Jesús, porque Jesús estuvo 24 horas al día como nosotros, porque estuvo en este mundo, y en ese tiempo hizo cosas. Y ya dijimos ayer que Lucas, dejamos dicho que Lucas lo que quería era pues dejar lo más importante que él consideraba. Él fue a la fuente, fue a preguntar, fue a indagar, lo vimos ayer, de esto está grabado, luego si queréis escucharlo, podéis escucharlo. No puedo decir todo, ¿verdad? Entonces, pues vimos ahí a Lucas recopilando como historiador, y también dijimos que era un médico, y como médico, también todos los detalles que da en el Evangelio de Lucas, a un médico no se le pasa desapercibida ciertas cosas. Y yo creo que el Señor, estoy seguro que el Señor utilizó a Lucas para que él certificase como un profesional que tanto los milagros que el Señor hizo, como la resurrección de Lázaro que estuvimos viendo, tanto su muerte como su resurrección, fuese certificada no por testigos oculares, que sí hubo, muchos, sino también por una persona cualificada, como era él, que era un médico. Y aparte, dejarlo certificado en la historia. ¿Y cómo dejamos a Jesús? Pues no, a Jesús lo dejamos en el primer día, porque esta serie empieza con el domingo de la entrada triunfal, que no fue tan triunfal como vimos, hasta el domingo de resurrección. Y entonces vamos a ir, y yo ayer os dije que, por favor, y os lo vuelvo a decir hoy, vamos a intentar imaginarnos que estamos en aquel ambiente. Caminos polvorientos, vestidos con túnicas, y estamos viviendo al lado de Jesús. Vamos, que somos de esa multitud, de esos discípulos que vamos siguiendo a Jesús. Y vamos a tener un poquito de imaginación, porque sin esto vamos a entenderlo difícil o fácil. Así es que eso ya lo dejo a lo que queráis vosotros cada uno, y vamos a entrar en el tema. Primer día, domingo de entrada triunfal. Vimos a Jesús subiendo a Jerusalén, subiendo, como vimos, con determinación. ¿Pero quién iban con ellos? Sus discípulos. Y vimos también en el Evangelio de Marcos que sus discípulos iban aterrados, tenían un temor grandísimo, porque veían una determinación de subir a Jesús, algo inusual, algo que no les cuadraba. Y dice el Evangelio de Marcos que iban temblando subiendo a Jerusalén. Pero el Señor no iba temblando, porque Él iba adelante. Él iba adelante. Vimos también a Jesús, y estuvimos hablando que Él le dijo a sus discípulos, a varios de sus discípulos, que fuesen a la entrada de una población, que allí iba a haber un animal. Dijo hasta el animal. Le dio las descripciones, porque el Señor todo lo ve y todo lo conoce. Pero hubo un detalle que ayer no dije. Se me pasó, tantas cosas no se pueden decir, pero quiero decirlo. Y hay una cosa muy interesante, que el Señor Jesús le dice a sus discípulos la respuesta. Cuando Él le dijo, si alguien os preguntare, decirle que el Señor lo necesita. Cuidado con esto, hermanos y hermanas y amigos, porque la respuesta la tiene la palabra de Dios. Porque muchas veces vamos a llevar a cabo algo y nos vamos a enredar a informar a las personas de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, y vamos a hablarle de muchas cosas,
A mí me ha pasado en muchas ocasiones que he hablado con gente y luego pensando en la casa digo, le he hablado poco de Jesús, me he lanzado en otros temas que no le he dado la respuesta a sus necesidades. Y la respuesta está en Jesús. Jesús es el único que salva. Y cuando hablemos con alguien, no desviemos los temas. Nuestras iglesias no son perfectas, ni mucho menos, pero están llenas de personas salvadas. Imperfectas, pero no tenemos que dejar de anunciar lo que Jesús dice que digamos. Y es el mensaje de la cruz. Fuera de la cruz no hay nada. Este detalle lo obvié, pero quisiera refrescarlo. Y vimos también que el Señor cogió un pollino. Podía haber hecho un milagro como Abraham en la zarza con su hijo Isaac. Ya lo vimos también, no podemos decir más ni volver atrás. Pero fue un pollino de uso exclusivo. Y vimos que tú y yo somos exclusivos. Tú eres especial para Jesús. Si no eres creyente, tú eres especial para Él. Y Él te ama, que ha muerto por ti. Pero si ya eres salvo, también es especial para ti, porque Él es tu guía. Él es tu fuente de inspiración. Porque vimos también que no estábamos hablando de alguien, un libertador, como vimos también de Alejandro Magno, recordáis que pusimos el ejemplo. No estamos hablando de una persona así, estamos hablando del hombre más íntegro, más magnífico, más espectacular que ha pisado y que pisará la tierra. Ese es Jesús, tu Salvador, y el mío. ¿Amén? Amén. Amén. Así es. También vimos a Jesús llorando sobre Jerusalén. Y termino con la introducción. Perdonadme que lo haga porque es necesaria, ¿verdad? Es necesaria para introducirnos en el tema. Luego me da igual avanzar más o menos, pero quisiera decirlo. También vimos Jesús llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué? Dijimos que Él veía mucho más allá y veía lo que le iba a suceder a esta ciudad. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Una iglesia, una congregación que no se somete a la palabra de Dios, que no anda en la palabra de Dios, no funcionará ni funciona bien. Por muchos cultos, por muchos cánticos, por muchas predicaciones que se pueden hacer, si la palabra de Dios no es correcta, integrada en la persona y llevada a cabo, muchas veces no nos va a gustar, pero es así, algo no funcionará bien. Él lloraba porque las personas estaban distraídas en otras cosas, estaban esperando otro tipo de Mesías, otro tipo de libertador. A lo mejor tú y yo estamos buscando a un Jesús que no es el Jesús real, un Jesús a nuestra medida. A lo mejor estás buscando cosas en la palabra de Dios para tu medida, para justificar tus cosas. Esto no va bien, no funciona bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas. La palabra de Dios es palabra de Dios y todo nos irá bien cuando le hagamos caso y seamos íntegros en ella. A este pueblo, en el año 70, 40 años más tarde, ya sabemos lo que le pasó. Muchos murieron. Y dije también, que dice un historiador, Josefo, que muchos de los creyentes que confiaban en Jesús no murieron. ¿Por qué? Porque salieron de la ciudad e hicieron caso a la palabra de Dios. ¿Quieres que te vaya bien la vida? Hazle caso a la palabra de Dios. No busques en otras fuentes, busca en ella. Te va a sobrar, te va a sobrar. Bueno, vamos a entrar en el texto que nuestro hermano Tony muy bien ha leído, con mucha profundidad y mucha emoción. Se lo agradezco, lo ha hecho mejor que yo, por supuesto. Lee mejor que yo. Pero vamos a ver una cosa. Estamos hablando de los días, de lo que el Señor Jesús hacía, y estamos caminando con Él. Pero ¿qué hacía entre día y día el Señor Jesús? ¿Lo habéis pensado en alguna ocasión? Bueno, vamos a leer dos textos y vais a ver lo que hacía. Y esto es un ánimo para nosotros, porque también lo tenemos que hacer. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Bueno, pues vamos a ir primeramente a buscar Marcos capítulo 11. Marcos sitúa en el mismo contexto que estamos hablando de Lucas. Marcos capítulo 11. Capítulo 11, versículos de Marcos 11 y 12. También voy a decir versículos que no vamos a leer, porque si no nos llevaría mucho tiempo, para que luego en vuestras casas sigáis, y por favor, si queréis, seguir investigando, seguir leyendo Lucas desde esta panorámica. ¿Qué hacía el Señor Jesús entre día y día? 11, he dicho, y 12. Y entró en Jerusalén, en el templo, y habiéndolo reconocido todo alrededor, siendo ya avanzada la hora, era de noche, salió a Betania con los 12. Al día siguiente, se fue a Betania. ¿Qué hizo en Betania? ¿Sabéis lo que hizo?
A ver, ¿alguien me lo dice? Dormir. Porque el Señor también tenía que descansar, ¿verdad? Como vamos a hacer nosotros. Nos vamos a ir después en la noche a dormir. Pues el Señor Jesús, entre día y día, cuando pasó lo del domingo, que lloró sobre Jerusalén, entró en el templo, vio todo lo que había, lloró sobre Jerusalén y terminado el día dice que se iba a Betania, el sitio, el campamento base del Señor Jesús. Y ya sabéis quién había en Betania, sus grandes amigos. Tenía mucho más, pero tenía grandes amigos. Vamos a leer otro texto, si queréis acompañarme, en Mateo 21, 17. Mateo 21, 17. Muy parecido a lo que hemos dicho. Dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, mi versión dice, y pernoctó y durmió allí o descansó allí. El Señor Jesús, de entre día y día, iba a Betania, pero esto lo hizo domingo, lunes, martes y miércoles. El jueves no volvió a Betania. ¿Sabéis dónde fue? Arrestado y a punto de morir estaba. Otro texto más, pero también el Señor Jesús tenía una agenda diaria muy ajetreada. Si queréis acompañarme, también hay otro versículo que lo tengo por aquí anotado, capítulo 21, versículo 37. Iba a dormir, pero antes de dormir también hacía cosas. Y enseñaba de día en el templo, pero después de salir, ¿qué dice? Pasaba las noches en el monte llamado de los Olivos. ¿Y qué hacía allí? Oraba al Padre. Qué importante es la meditación. Dice que cada día, quedémonos con este detalle interesante, porque cada día, al igual que el Señor Jesús, si el Señor Jesús lo necesitaba, cuánto más nosotros necesitamos acudir cada día a la palabra de Dios, a la oración con Dios. Pero ¿qué tiempo le dedicamos al Señor Jesús? ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios al día? ¿El que nos sobra cuando nos acordamos? ¿Sabéis que en la Biblia hay 3 tipos de oraciones? Está la de Mateo, el Sermón del Monte. La palabra griega que aparece allí es la palabra proseuche, que se dice así. Y es la oración íntima. Cuando dice Mateo, tú cuando ores, entra en tu aposento para que no te distraigas, para que no seas distraído por nada, y ora al Padre. Ora en secreto. Esta es la oración íntima con Dios. Esto es lo que hacía el Señor Jesús en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Pero hay otro tipo de oración, el tipo de oración que es la palabra desei. Esta es la oración que podemos expresar en un momento oportuno. Imaginaros, vamos por la calle y vamos orando. No es una oración que entras en tu aposento, sino que vas meditando con Dios. Y esto es lo que el Señor también iba haciendo cuando subía hacia Jerusalén. Iba en perfecta intimidad, comunión con el Padre. Y luego hay otra palabra, que es la palabra batalogeo, que es la otra palabra referente a la oración, que es la palabra repetitiva, la oración que se repite mucho. Los escribas y los fariseos que hacían largas oraciones, ahí aparece esta palabra. Repetitivas, sin fondo, sin nada. Dios quiere intimidad contigo. Y si no la tienes, yo te reto a que la busques, porque te irá bien, te irá bien. Dice el versículo, vamos a ir a Lucas, acompañadme otra vez, por favor, allí al texto. Lucas capítulo 19. Se me ha ido la hoja, el separador. Vale, estamos aquí. Dice que entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que estaban vendiendo. Bueno, no confundamos esto, porque el Señor Jesús, lo que aquí en estos versículos aparecen, es la segunda vez que lo hace. Si vais a Juan capítulo 2, allí vais a encontrar cómo el Señor Jesús entró en el templo y allí lo que se encontró
Fue algo que no esperaba. Dice que hizo un azote y volcó las mesas y emprendió a latigazos con los que estaban allí. No confundirla con esta situación, porque son situaciones distintas. La de Juan fue al principio de su ministerio. Al principio de su ministerio. Y es una acción de juicio. De juicio. Esta segunda, que es al final de su ministerio, es una acción de arrepentimiento, de perdón. No tienen que ver nada una con la otra. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque no debemos confundirlas. Están en situaciones y en contextos diferentes. Dice, y él, mientras enseñaba y evangelizaba o predicaba, enseñaba el evangelio al pueblo, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas. Nota importante. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Sabéis lo que pasaba ahí en el templo? ¿Por qué el Señor tomó esta actitud, tanto en el Evangelio de Juan como en el Evangelio de Lucas, al principio de su ministerio y al final? Imaginaros que allí en el templo, en el patio de los gentiles, no sé si vosotros, lo digo esto, lo voy a explicar un poco más porque puede haber personas que no lo sepan, ¿verdad? El templo lo constituía una nave, vamos a llamarla así, con varios atrios, y luego había un patio muy grande. Y en ese patio al frente, a los lados, había columnas. Ese patio se le llamaba el patio de los gentiles. ¿Y qué ocurría allí? Allí lo que ocurría era que lo que se estaba produciendo era que había un comercio, había un tipo de mercadillo. Y ya sabéis lo que pasa en un mercadillo, que hay jaleo. Yo he estado aquí muchas veces en Linares y la verdad que son muy, muy agradables porque empiezan a vender, ¡nena, estamos esto! Y hay un gran escándalo. Imaginaros lo que había allí. Y allí los cambistas, aquellas personas que comerciaban, estaban vendiendo los animales. Voy a seguir explicando. En algún sitio tenían que venderlos, porque imaginaros por un momento las personas que iban a Jerusalén, a las fiestas una vez en el año. Y había personas que muchas de ellas habían estado ahorrando durante todo el año para llevar allí un sacrificio. Y muchas personas, aparte de ahorrando, llevaban sus propios sacrificios, sus propios animales para, según su nivel, para sacrificarlo allí, para darlo a Dios. Y se encontraban que en ese patio, pues lo primero que había un mercadillo con el siguiente escándalo, con el siguiente olor de animales, un sitio que era para casa de oración. Isaías 56 y Jeremías capítulo 7 lo podéis ver allí. Es casa, mi casa será llamada casa de oración. Está sacado el versículo allí. No casa de comercio, porque eso se tenía que haber hecho fuera. Porque era el patio de los gentiles, donde los gentiles podían acceder para alabar y escuchar las cosas de Dios. Era el acceso que tenían, no tenían otro, no podían pasar a otro lugar. Y allí se encontraban, pues, los comerciantes, pero las ofrendas tenían que pasar por el criterio de los sacerdotes, de las personas puestas allí. Imaginaros por un momento que llegaban allí con su ofrenda, con sus animales, habían viajado mucho tiempo y eran examinadas por los sacerdotes y decían, una manchita, esta no es apta, esta no se puede sacrificar. Como que no, si no le pasa. No, esto no es una mancha. He dicho que como sacerdote es una mancha y no se puede sacrificar, es inmunda. Bueno, imaginaros por un momento personas que habían caminado largas distancias durante días y se encontraban que a la hora de llegar el momento no podían sacrificar porque el sacerdote había, según su criterio, había dicho que era un animal inmundo, porque tenía un defecto. ¿Qué hacemos? No nos vamos a volver después de tanto tiempo. Dijeron, bueno, pues mira, si no queréis volveros, aquí vendemos animales. Podéis comprarlos. Todo esto estaba compaginado con los dirigentes, con Herodes y todo su séquito. ¿Por qué? Porque era un comercio que sacaban mucho dinero. Y las personas amablemente, por no volver atrás, lo que hacían era pagar. Pero ojo, no puedes pagar con la moneda de César, porque la moneda de César son tan puros, la moneda de César lo que tenía era la esfinge del emperador. Y tanto en el templo, la esfinge del emperador era pagana. Tenéis que cambiarlo por la moneda del templo, el siclo del templo. Se llamaba así. Pero claro, como la moneda, fijaros, y fijaros que vais a Londres, ellos tienen la libra y nosotros tenemos ahora el euro. ¿Qué tenéis que hacer? Cambiar, pero ¿cambiarla por qué? Por el valor. ¿Y quién ponía en el templo el valor? Ellos. Dicen los historiadores que incluso llegaban a incrementarlo en el 200%. Pero tenían que hacerlo porque tenían que sacrificar a Dios. Ya estaban allí, no había vuelta más.
Esto era un comercio, era un gallinero, era una discordia, y el Señor Jesús, sabiendo esto, entró allí y volcó las mesas y dijo lo siguiente: esto es casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56. Dice Jeremías: para los hijos de Adán, para todo hombre. Capítulo 7. Luego lo podéis leer, son muy interesantes. Seguimos en la casa de oración, versículo 46. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ya sabéis por qué, ¿no? Ya lo tenéis claro. Vamos a seguir adelante. Y enseñaba cada día en el templo. Cada día en el templo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso eso. Qué hermoso. Cada día en el templo. No fallaba ni un día. No tenemos que fallar ningún día de ir al Señor. Si esto ocurre, ora al Señor. Entra a tu casa, en tu aposento, en el sitio más íntimo, más escondido, apartado de ruido, y ponte de acuerdo con el Señor. Algo no funciona bien, algo no funciona bien. Dice: enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los prominentes del pueblo procuraban destruirlo. ¿Sabéis por qué procuraban destruir al Señor Jesús? Porque cuando te tocan el bolsillo, pues eso es muy sagrado, ¿verdad? Que te digan lo que quieran, vale, lo puedes pasar, pero que ya te toquen el bolsillo, como ocurrió aquí, ya les caía mal Jesús, pero ahora le caían peor. Pero no hallaban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Fijaros, el pueblo es sordo, escuchando, pendiente de él, y los fariseos y los escribas y los sacerdotes pensando cómo podían eliminar al Señor Jesús. Fijaros la diferencia. ¿De qué contraste? Estaban exhortos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, pues yo pienso, a mí me ha pasado, muchas veces yo he estado en vuestro sitio y he estado escuchando a hermanos que cuando he mirado el reloj, no es mi caso, yo no soy de eso, ¿verdad? No pretendo ser de eso. Y miro el reloj y digo, lleva ya 1 hora hablando, y la verdad no me he dado ni cuenta que ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado exhortos, nos hemos quedado, como dice, empavonados, ¿verdad? Mirándolo, porque nos está alimentando tanto, nos tiene en vilo. Así hablaba Jesús, eso era Jesús. Dice que el pueblo estaba exhorto, ¿por qué? Porque él les predicaba, ¿qué? El Evangelio. Él explicaba la palabra de Dios. Versículo siguiente que vamos a leer del capítulo, versículo 48, pero no hallaban cómo hacerlo, no hallaban tacha en Jesús, no hallaban cómo incriminarlo, cómo tener algo para juzgarle, porque el Señor era íntegro. Yo te digo, amigo, si no conozco, no sé si todos sois creyentes los que estéis aquí, pero si no, y si incluso para los creyentes voy a tener algo ahora con esto de la integridad, no sigas a nadie más, no sigas religiones. El Señor Jesús no vino a instaurar la religión judía, ni ninguna religión. Vino a instaurar una relación que estaba rota por el pecado. Y no busques en otras fuentes, no busques en otras cosas, no busques en nada del mundo. No lo busques porque no vas a hallar nada. Jesús es el único que te va a decir las cosas como son, que te va a decir la verdad, que nunca te va a engañar, que nunca te va a forzar, pero que siempre va a estar ahí. Todo el pueblo estaba exhorto escuchándolo. Bueno, primera derrota. Aquí en estos versículos aparecen 3 derrotas. La primera derrota que sufrieron antes de ir el Señor Jesús a la cruz. No pudieron decirle nada porque ellos no lo habían entendido. El pueblo escuchaba, pero los líderes no escuchaban. Pasamos al martes. Ya di la división, ayer di la división y dije los versículos. Bueno, versículo 20 empieza el martes, vamos a ir a él. Y aconteció en uno de aquellos días que mientras el Señor enseñaba y evangelizaba al pueblo en el templo, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Ya he dicho que se le enfrentaron por los intereses. Pero hay un detalle interesante. Dice que aconteció que en aquellos días, mientras enseñaba y evangelizaba en el pueblo, el Señor enseñaba. Y diré, bueno, ¿qué podemos enseñar de aquí? ¿Qué podemos decir? Bueno, que el Señor tenía la capacidad, por supuesto, pero también nos dice más o menos la edad que el Señor tenía. La ley judía, voy a decir los textos para que lo sepáis, vamos a ver si los encuentro aquí. Vale, los tengo aquí, ¿verdad?
lo voy a decir para que luego, si queréis, leerlo. Números capítulo 4, versículo 3, 35, 39, 43 y 47, hablan del sacerdocio. Y a una persona del pueblo de Israel, del pueblo judío, se le permitía enseñar al pueblo en el templo a los 30, 33 años. A los 30 años se le podía, pero sobre todo a los 33 años tenían la capacidad de poder enseñar al pueblo dentro del templo. Y si era capaz de tener discípulos, se le permitía. Mientras tanto, hasta los 12 años, que se le llamaba el hijo del mandamiento, le decían que se le llamaba así, hasta los 12 años podía asistir en el templo, escuchar y preguntar. ¿Recordáis el texto de Lucas capítulo 2, versículo 42 y capítulo 3, versículo 23? ¿Qué ocurrió allí? Dice que José y María llevaban al niño al templo, lo llevaron cuando procedió los días. Y dice que en el capítulo 3 habla, Lucas, que no se le escapa detalle, porque era muy minucioso, dice, a la edad de 12 años, él lo preguntó, ¿qué hizo? Fue con sus padres de nuevo, porque el Señor Jesús subió muchas veces a Jerusalén, no lo hizo esta vez solo, subió más veces durante su vida, subió muchas veces en la fiesta de la Pascua. Hay muchos textos, en Juan sobre todo, si queréis, en el capítulo 7 vais a ver las veces que allí se menciona que Jesús subió muchas veces al templo. No lo hizo esta vez solo. Y allí dice que subió con sus padres, pero a los 12 años que estaba, lo encontraron allí preguntando y sentado en el templo. ¿Por qué? Porque la ley lo permitía. ¿Y por qué hizo esto? Porque el Señor no vino a quebrantar la ley, vino a cumplirla. Y la cumplió con todos los detalles, y con todos los puntos, y con todas las comas. Porque si no lo hubiese cumplido, tú y yo no estaríamos aquí. Seguimos adelante. Y dirigiéndose a él, le dijeron, dinos, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿O con quién has estado para que te dé esta autoridad? Viene a decir el texto. Esta palabra, dinos, puede sonar de dos maneras. Yo puedo decir, oye, Jesús, dinos de dónde vienes, porque puede ser una pregunta, pero esta palabra también puede ser una acusación. Y aquí en este caso es una acusación. Claro, no encontraban motivo para matarle. La única manera de decirle, oye, ¿tú quién te ha dado el poder? Vale, legítimamente por la ley tienes 33 años y tú puedes tener discípulos y puedes predicar en el templo, te puedes levantar a hablar, porque la ley así lo dice y es la norma. Pero ¿de dónde vienes? ¿O de qué colegio, judío, de qué templo, o quién te ha enseñado, o qué profesor tú tienes? Dinos las credenciales que tienes. Y cuando nosotros valoremos las credenciales, pues vamos a ver si realmente tú tienes la capacidad y la autoridad de decir y de poder exponer. ¿Recordáis el apóstol Pablo? El apóstol Pablo sí que tuvo que decir sus credenciales, porque dijo que él había estudiado en el colegio de Gamaliel. La diferencia, pero el Señor Jesús no le hacía falta de esto. Estaban hablando con el autor de la palabra de Dios, el autor de la vida, el mismo Hijo de Dios. Pero dice, dinos. Hermanos y hermanas, los títulos tienen que ser para servir, no para sobresalir. Vuelvo a repetir la frase. Pues alguno la ha pillado así un poco. Los títulos lo tienen que ser para sobresalir. Tienen que ser para servir. No sé si lo he dicho al revés antes. ¿Lo he dicho al revés? Sí. Lo he dicho bien, ¿no? Vale, porque es una frase un poco complicada, ¿verdad? Muchas veces la puede decir más. Hermanos, ya hablamos ayer del servicio anónimo. ¿Recordáis que vimos a los dueños del animal, del asno, eran servidores anónimos? Como en las iglesias hay tantos servidores anónimos, que son tan dignos para el Señor como el que más se pueda subir aquí o puede tener algo más visible, un ministerio más visible en la iglesia. No es mejor. Para el Señor es lo mismo, porque está sirviendo siervos invisibles, pero sirviendo al Señor. Dice, dinos, ¿con qué clase de autoridad haces o enseñas estas cosas? Y él respondió y le dijo, yo también os voy a hacer una pregunta. Esto en psicología se llama figura de interrogación retórica. Es contestar con otra pregunta. Voy a poner un ejemplo, no sé si será válido, porque como no soy tampoco un especialista en esto de psicología, he leído alguna cosilla, pero no soy experto. Pero voy a decir un ejemplo práctico. Alguien me dice, oye, mira, como creyentes, ¿es malo ir al cine? Yo le puedo contestar no o sí.
Pero yo le contesto con otra pregunta y le digo, oye, ¿qué película vas a ir a ver? Respondemos ¿cómo? Con otra pregunta. Pero esa pregunta deja la respuesta en el aire, ¿verdad? Deja para que él mismo la vuelva el cacho de la pregunta la vuelva a responder. Y esto es lo que ocurre aquí. Le dicen al Señor Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y cuál era el mensaje de Juan? El mensaje de Juan era de arrepentimiento, porque Juan, el bautizador, Juan el Bautista, vivió en una época, en un tiempo donde había una corrupción religiosa y política. Por el tema del Herodes, el idumeo, ¿verdad? El Herodes, el medio judío. Ahí estaba y había hecho un corralillo para él, esto del templo, de sacar dinero, todo esto también lo gobernaba él. Se enriquecían por parte de esto, aparte de otras cosas. Y allí dice que, bueno, Juan el Bautista predicó en contra de todo esto y le costó la vida. Tuvo un ministerio muy breve, historia muy interesante. Un ministerio muy breve pero muy intenso. Y entonces dice, bueno, Juan el Bautista, ¿de quién era? ¿No sabéis lo que predicó? Dice, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué no le creísteis? Ellos vuelven a la pregunta. Y si decimos, esto lo hablan ellos, y yo supongo que entre ellos estaban hablando juntos, haciendo un circulito, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque claro, Juan el Bautista era muy considerado, era muy tenido en estima. Por favor, Juan el Bautista, el bautizador. Pues Juan era profeta, y respondieron que no sabían de dónde era. Mentira. Era una mentira lo que le respondieron, sí lo sabían, lo que pasa es que no quisieron responderle. Jesús les dijo, tampoco yo, os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Puedo tener unos minutitos más si queréis? Si no, lo dejo aquí. ¿Vale? Bueno, se ha echado casi 5 minutos, si no me tendría que alargar un poquito, no mucho más. Pero quiero decirlo porque tenía un profesor cuando estudié en el colegio, entonces era la EGB. La EGB, yo fui a EGB, y tenía un profesor que lo primero que hacía nos llamó mucho la atención, esto lo digo para introduciros en el tema y despertaros un poquito, ¿verdad?, poneros un poquito más alegre. Tenía un profesor que lo que hacía, cogía las barras de tiza, entonces eran cuadradas, eran de las pizarras que chillaban, ¿verdad?, y eran tizas cuadradas, y lo primero que hacía eran unas láminas así de largas, cuadradas, y lo primero que hacía era hacer cachitos. Claro, y esto lo hacía un día y otro día, pero no sabíamos para qué era. Escribía con ellos y ya pues no nos dijo nunca para qué fue, pero supimos para qué fue. ¿Sabéis para qué era? Cuando uno se distraía o estaba hablando con el otro, cogía la tiza y la tiraba. Tenía muy buena puntería. Yo tengo aquí lo de las ofrendas y una botella de agua, por ahí se tiran también en los toros y en el fútbol la botella de agua, ¿no? Se pasa destapada, por cierto. Vale, bueno, esto es una anécdota para un poco despertaros un poquito. Vamos a ver lo de los labradores malvados, que también entra dentro del martes. Y lo vamos a hacer un poco leyéndolo y os voy a dar unos detalles y terminamos con ello, ¿vale? Dice, comenzó entonces a decir al pueblo. Claro, al pueblo porque ya los otros, los escribas y los fariseos, bastante tenían para maquinar, para quitarse a Jesús del medio. Dice, pero él comenzó, Jesús iba con otra cosa. Dice, comenzó a decirles al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña. Bueno, cuando leemos esto de la viña hay que ir a Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Cuando un judío escuchaba la palabra viña, no es porque era manchego como yo, ni mucho menos, es porque la viña ellos sabían que hacían referencia al pueblo de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 1, sobre todo el versículo 7, allí lo dice, tú eres mi viña, tú eres mi pueblo. Cuando un israelita oía algo de una viña, enseguida, ¡pum!, se le ponían las orejas así de punta y los ojos abiertos. ¿Qué nos va a decir del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? Hombre, a ver qué nos va a decir este, después de toda la polémica que venía arrastrando. Cierto hombre plantó una viña, y esta viña pues la arrendó. ¿Por qué? Porque la tenía vallada, dice Marcos y dice Mateo, la tenía con agua, la tenía muy preparada, había quitado toda la hierba, la tenía en muy alta estima. Dice que plantó una viña y la arrendó. Era muy típico en aquella época. Como es ahora, ¿sabéis lo que es arrendar? Arrendar es que hay dos partes, una un propietario y otra la arrenda, y dice, bueno, te la contrato durante X tiempo, y hacen un convenio y dice, bueno, pues mira, yo quiero que me des el 50% del fruto,
o que me des la tercera parte del fruto, o que hagas... Hay un convenio, hay un acuerdo, esto se llama arrendar, pero nunca deja de ser la viña del propietario. Cuando llega el tiempo y el contrato expira, la viña vuelve al propietario. Y dice que cierto hombre, era una costumbre cuando se iban por ahí ciertos meses, ciertos años, arrendar la viña a otras personas para que le diesen labor y pudiesen fructificarla. Dice, y a su debido tiempo, cuando ya volvió, el hombre de ese arrendamiento, dice, envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, o sea, lo convenido, el contrato. Dame lo que has recaudado, lo que has hecho, lo que dijeran entre ellos. No lo dice aquí Lucas. Dice, pero los labradores, después de golpearlo, vamos a ir viendo en este pasaje cómo va creciendo el ímpetu. Primero, emisarios, dice que a los labradores le golpearon, es como si le fuesen a empujarle, ¿verdad? Va creciendo. Pasa lo mismo que el pecado. El pecado cuando entras, al principio entra un poquito, pero si sigues en él, va creciendo, hasta que se hace una bola que no puedes salir. Esto ocurre aquí. Primera cosa, la primera que ocurrió fue que enviaron, dice, y lo golpearon, y lo enviaron con las manos vacías. Dice, pero volvió a enviar a otro siervo, pero ellos también a este, habiéndolo golpeado, y ahora dice que lo afrentaron. Sube el volumen. Lo afrentaron, o sea, le dijeron cosas, lo insultaron. Esto era tremendo. Los labradores que tenían que haberle dado lo convenido. Bueno, segundo mensaje, ímpetu, crecimiento de las cosas malas. Dice que ellos lo afrentaron y lo despidieron mano y vacío. Pero volvió el tercero. Y ellos también a este, ahora dice, fijaros, lo hirieron. Una cosa era empujar y otra cosa ya darle golpes para herirle. Aquí la palabra herir es trauma. Trauma. La palabra que aparece aquí es trauma. ¿Quién no ha ido al traumatólogo? Algunos hermanos les he dicho hoy, les he dicho ayer, que aquí hay muchos de la edad del oro. Algunos se ríen, ¿verdad? La edad de oro. Y diré, ¿eso qué es? Bueno, de oro por mi lumbago, oro por mi hombro que me duele, oro por mi vista. Estamos en la edad de oro ya muchos. Yo voy entrando ya. Bueno, pues aquí dice que ellos causaron traumas, le golpearon, le hicieron cosas de dolor. Va creciendo. Dice, lo echaron fuera de la viña y lo golpearon. El tercero. ¿Nosotros qué diríamos? Hay un dicho popular nuestro que dice, a la tercera... Esto es lo que hubiésemos hecho nosotros, a la tercera ya has terminado. Pero no, fijaros lo que ocurre aquí. Dice, pero al ver los labradores, razonaron entre sí. Bueno, vamos al versículo, me he saltado, ¿verdad? Dice, lo hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el señor de la viña, ¿qué haré? Nosotros hubiésemos dicho, a la tercera va la vencida. Dice, enviaré a mi hijo amado, quizás a este respetarán. ¿Sabéis de quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Dice, pero al verlo los labradores razonaron, o sea, empezaron a pensar, diciendo entre sí, este es el heredero. Oye, ¿y si lo matamos? Claro, si lo matamos no va a tener herencia y le podemos hacer una contraoferta, porque entre el dolor y a no tener herederos, pues podemos hacer una oferta y quedarnos con la propiedad, sea nuestra. Es lógico, ¿verdad? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Dice que lo echaron fuera de la viña y ¿qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron. No hicieron lo otro, sino ya lo mataron, llegaron a asesinarlo. ¿Qué es lo que hará pues el señor de la viña? ¿Irá y destruirá a los labradores malvados y dará la viña a otros? Y al oírlo ellos, como sabían que estaba hablando de la viña, dijeron, nunca suceda, oh Dios mío, que esto no acontezca nunca, porque sabía que estaba hablando de ellos. Pero él, mirándolos fijamente, me encanta esta palabra, mirándolos fijamente, porque el Señor Jesús va siempre de frente. ¿Sabéis otra de las miradas que me conmueven? Y habla Lucas de ello. ¿Sabéis otra de las miradas más penetrantes, directas que hay en la palabra del Señor? La mirada para mí, personalmente, más penetrante y más inquietante y más dolorosa y más fructífera que hay en la palabra de Dios es cuando el Señor Jesús miró a Pedro. Cuando en el patio, allí de Caifás, me llama mucho, lo siento, cuando estaba allí lo miró fijamente y no se dijeron nada y vio todo lo que ocurrió. Esto fue tremendo. Porque el Señor no escondió la vista de él, le enseñó sus pecados,
y le enseñó diciendo que no estaba haciendo lo correcto. Y él tuvo que salir fuera del patio y llorar. Tremenda mirada. El Señor Jesús siempre va a ir de frente contigo. No te va a engañar, síguele, mírale a Él. No hagas lo que a Él no le agrada. Él te está dando la oportunidad de servirle y te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados. Síguele, ámale, mírale. Él no va a apartar nunca la mirada de ti. Va a subir a Jerusalén con determinación. ¡Delante! ¡Delante! Dice, pero él mirándolo fijamente, dijo, ¿qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores eran ellos, los líderes. La habían desechado. Dice, esta llegó a ser cabeza del ángulo. Otra cita del Antiguo Testamento. De todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Todo el que se arrodille sobre esta piedra será quebrantado. Será quebrantado. Porque una cosa es evangelizar, hablar del Señor y decir, Señor, yo quiero hacer esto, y tú intentarlo, que no vas a conseguir nada porque vas a fallar. Y otra cosa es quebrantarte delante del Señor y pedir al Señor que Él te restaure, que Él te guíe, que Él haga lo que tenga que hacer con tu vida. Eso es diferente a lo que tú intentas hacer para cambiar. Porque no vas a cambiar nunca, vas a fallar, y Él no va a fallar nunca. ¿Por qué dice esto? Hay oportunidad de caer sobre esa piedra, de arrodillarte sobre esa piedra, pero hay otra cosa, todo lo contrario, juicio aquí. Pero sobre quien ella, sobre esa piedra, caiga, lo desmenuzará. Como caiga la ira de Dios sobre ti, porque si no te arrepientes, un día tendrás que dejar este mundo y tendrás que dar cuenta delante de Dios y tendrás que ser juzgado por Él delante del tribunal de Cristo. No lo dudes. Y tendrás que ser juzgado por tus pecados y con lo que has hecho con tu vida. Tendrás que dar cuentas delante de Dios. Esta piedra puede caer sobre ti y donde vas a ir va a ser el infierno. Esto es evangelio y esto es Biblia. Esto es el evangelio, el estado puro. Salvación e infierno. Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su un hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero seguir leyendo. Que no se acaba ahí Juan 3,16, sigue el 17. Mas el que no hace esto, ya sabéis dónde va a ir. Hermano y hermana, amigo y amiga, arrepiéntete. Ve al Señor, hoy tienes la oportunidad. Querido hermano, querida hermana, plántate en tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué intimidad tienes con el Señor? ¿Qué estás dejándole en tu vida para que Él haga con ella hacer lo que quiera? Que el Señor os bendiga. Bueno, creo que está bien, ¿verdad? Que el Señor os bendiga y os ayude y os guarde. Amén.